Ayer hubo novedades a partir del Congreso de la CGT que terminó eligiendo, en principio, la continuidad de la conducción tripartita. Hubo una moción de Luis Barrio Nuevo de volver al secretario general. Había una discusión respecto a si no se termina diluyendo el poder en un triunvirato y si a lo mejor se puede ejercer mayor fuerza a partir de un secretario general empoderado. Terminó triunfando la idea de la continuidad del triunvirato. Barrio Nuevo y también la UTA se fueron. Algunos lo consideraron como un debilitamiento de la CGT, que terminó eligiendo un nuevo triunvirato, para algunos más dialoguista, para otros una renovación dentro de la conducción de la CGT. Octavio Argüello de Camioneros, Jorge Solan de Seguros y Cristian Jerónimo del Sindicato del Vidrio. En comunicación estamos con Sergio Jiménez, que es el secretario general de la Asociación Bancaria en Mendoza, en el día de los empleados bancarios. Sergio Jiménez, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Gracias a ustedes por llamarnos y disculpa por el tono de voz. Digo que después de una noche de celebraciones, no es el mejor exponente de voz que puedo tener. Igual se escucha bien, pero Sergio. Bueno. ¿Celebraciones bueno, por el Día del Bancario o por otro motivo? No, por el Día del Bancario, por supuesto. Y también, ¿por qué no? ¿Viste? Si bien es cierto que el tema futbolístico en esta Mendoza que está cosechando muchos triunfos, bueno, imagínate que estábamos en la cena en donde estábamos celebrando nuestro día. Y en las mesas estaban los celulares prendidos viendo primero el resultado y después la tanda. Hubo un paréntesis durante la tanda de penales. Sí. Y bueno, tiene que ver con la pasión del fútbol, ¿no es cierto? Viste que se detiene cualquier evento, ¿no? Y en esto lo pudimos Sergio, apreciar ayer. ¿Sos hincha de la Lepra? No, mira, yo cuando me preguntan eso, yo vine a Mendoza, a radicarme en Mendoza en el año 87. Ya sí. Para el año 87 ya tenía más de 24, 25 años. Y las pasiones futbolísticas uno las adquiere cuando es pibe, ¿no? Sí. Cuando viste, va a la primaria, compartir con tu compañero. Entonces yo soy hincha soy sanrafaelino de nacimiento y lacerino por decisión. Sí. Pero bueno, allá en mi querido San Rafael soy hincha del Club Deportivo Argentino. Es un club que tiene la camiseta celeste y blanca como el Racing Club. Y mi pasión es ahí. Y cuando vengo acá o me instalo, soy un apasionado del fútbol. Y bueno, hice seguí muchos buenos equipos, el Maipú de Corrodio, ese me acuerdo haberlo seguido mucho en el Estadio Malvinas Argentina, y después he seguido la campaña del Tomba, por supuesto, el ascenso, el descenso y el volver a ascender, y ahora me emocioné mucho con la final de Gimnasia en Platense hace apenas 2 o 3 semanas, y anoche estaba expectante por el triunfo de Independiente. Mi familia, que son de Godoy Cruz, o sea, tenían una posición totalmente opuesta. Claro. Pero bueno, ahora, es Sergio, la pasión del fútbol. Qué raro esto, un equipo argentino que tiene la camiseta de Racing en San Rafael, y en Guaymallén hay otro argentino también con la camiseta de Racing, o parecida. Exacto, sí, el boli tiene es exactamente igual. Viste que hoy la modernidad te permiten estos diseños que te adaptan el celeste y blanco y te hacen distintos modelos. Sí. Cuando nosotros veíamos fútbol en mis tiempos de juventud, y las camisetas eran todas iguales, ¿viste? Eran celestes y blancas, el rayito un poco más grande, un poco más, pero sin publicidad. Pero sí, es cierto, el boli tiene exactamente la misma camiseta que el Deportivo Argentino. Inclusive, como anécdota, ¿no? El club es argentino, Deportivo es deportivo, ¿viste?
la denominación es Deportivo Argentino, ¿no? Creo que el vóley también es Atlético Argentino, ¿no? Club Atlético Argentino. Claro. Exactamente, inmortalizado con aquella hermosa canción de Marciano Cantero. De Marciano Cantero, sí. Aquel Atlético, ¿te acuerdas? Con su viejo. Con su padre a ver aquel Atlético. Claro. Bueno, el fútbol es eso, digo, es pasión. Sí, viste que arrancamos con CGT y terminamos hablando de esto, claro. que Y además seguramente es mucho más grato. Además, en un año que al fútbol mendocino, bueno, estará por verse qué pasa con Godoy Cruz, le ha ido muy bien. Sí, yo creo que también, digo, ahí con un poquito, si se enderezan algunos planetas, digo, ¿no? Porque primero depende de sí mismo, ¿no? Que no es menor. Y después vos tenés en la última fecha que se enfrentan los dos rivales directos. Entonces es como que un empujoncito nomás, digo, ¿no? Esos dos rivales directos se enfrentan con Lanús y con Banfield respectivamente, que están peleando cosas. Y bueno, en una de esas el Tomba tiene que hacer lo suyo, pero qué sé yo, a veces no haciendo lo tuyo se te acomoda por otro lado. Esperemos que haga lo suyo y no tengamos que estar sufriendo hasta último momento dentro de 15 días, ¿no? Claro. Y fíjate lo que te dijo, no tengamos que estar sufriendo, ¿viste? Porque si no te sale el tombino. El clima familiar se me complejiza si pasa algo no deseado. Pasamos de algo bueno que sigo para el fútbol mendocino el 2025 a algo que no sé cómo calificarlo. Con lo que pasó ayer en el Congreso de la CGT, sigue el formato de triunvirato, para algunos un triunvirato más dialoguista en un contexto de un gobierno que pretende avanzar con una reforma laboral y no modificar nada. ¿Cómo lo ves? Mira, yo te contesto con nosotros los bancarios. El jueves pasado tuvimos un plenario en donde instruimos o facultamos a nuestros congresales a llevar la posición de nuestra organización. Y ahí te explica o intenta explicar algo de tu pregunta. Sin ser o sin coincidir en el planteo ni en la particularidad ni en lo personal con Barrio Nuevo. Digo, nosotros teníamos una posición de unicato, ¿no? Creíamos que el modelo de mesa colegiada estaba agotado y que había servido para algún momento, pero que ahora había que fortalecer en una figura la representación de la CGT. Pero también decíamos eso, pero también decíamos que vamos al Congreso con una consigna de construir unidad. Esa era nuestra opinión. Si había otra y democráticamente se imponía, bueno, obviamente nos quedábamos en la organización. Claro, no Barrio Nuevo se fue. De que, exactamente, ¿viste? Esto es lo que eso debilita más que un triunvirato que sea en todo caso dialoguista, ¿no? Porque vos ahí es como que hacer lo que yo quiero y si no me voy, digo, no, me parece que no, eso a mí no me gusta. Por eso era que era clara la posición. No, si levantamos la mano, unicato. Bueno, hay una posición de mayoría, respetamos la mayoría, para eso es la democracia, y nos quedamos. De hecho, cuando ves creo que en administración están los representantes de la asociación bancaria. Ahora también se fue la UTA. También por disconformidad con uno de los triunviros nuevos. Está bien. Viste, esto es como, viste, qué sé yo, elijo algún episodio que no me gusta para marcar diferencia y la totalidad de complacer tus pensamientos y no la va a tener nunca. Digo, y siempre vas a tener algún momento o algún argumento para romper. Me parece que es un error. Habida cuenta el avance que está habiendo sobre los laburantes, sobre la legislación laboral, y bueno, y el segundo punto, digo,
ordenar por lo menos mi exposición. El segundo punto, eran tres. El segundo punto era que la CGT indefectiblemente tiene que generar un programa. Cuando decimos un programa, digo, no te digo algo muy sofisticado, pero sí 5, 6, 10, 15, 20 puntos, en donde la CGT ponga lo que la visión del movimiento obrero en distintos temas. No nos tenemos que quedar solo en lo meramente reivindicativo salarial, sino opinar desde el cuidado del ambiente, la minería, la salud, las jubilaciones, la educación. Tenemos que tener una agenda para después contrarrestarla con el poder económico o los gobiernos de turno. No puede ser que siempre estemos a la cola de los debates y nunca impongamos nosotros una agenda de los laburantes. Breve reseña. Los laburantes orgullosos estamos que alguna vez tuvimos los pronunciamientos de Huerta Grande, de La Falda, movimientos históricos del movimiento del movimiento obrero, valga la redundancia. Los 26 puntos de Saúl Ubaldini, eran referencias. Más recientemente el MTA de Palacio, de Hugo Moyano, mucho más joven que el de hoy, por supuesto. Había propuestas entonces me parece que... Ahora, Sergio, justamente ahí quería ir. ¿Se puede comparar con esos tiempos donde la configuración del trabajo era bastante distinta a la actual? Esto lo pregunto porque hay algunos que dicen la CGT está o debilitada o está mirando para otro lado o está negociando fondos para las obras sociales, no sé. Esa es una mirada de algunos críticos. Y otros lo que dicen es que, bueno, la CGT ha perdido peso porque hoy con un 43% de trabajo en negro, con el auge de la precarización, plataformas, etcétera, ya no hay una configuración del trabajador en blanco representado por el gremio con una CGT fuerte. Ya es otra configuración la actual. Es el debate, es el nuevo debate. Nosotros, si venimos escuchando a nuestro secretario general, justamente plantea esto. Nosotros tenemos 21 millones de laburantes económicamente, o argentinos económicamente activos, y de ese 21 millones vos tenés solo 9 millones registrados. Tenés 6 millones, 6.300.000 del privado, del CIPA, en el CIPA, y 3 palos en el sector público. Está claro que aquel sujeto laboral que le hablaba Juan Perón a mediados del siglo pasado no existe más. Claro. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser totalmente distinto. Nosotros le tenemos que hablar como movimiento obrero al laburante registrado y aquel que no está registrado, aquel que irrumpió con el advenimiento de las plataformas, que cuando se crea la ley de contrato de trabajo, esto ni se soñaba. Entonces, me parece que ahí también tenemos una falencia, de que parece ser que no miramos eso, y ahí tenés más de 11 millones de laburantes, de trabajadores y trabajadoras. Entonces, sí mirar a aquel que tiene el recibo de haberes, pero ¿cómo haces para incluir con un mínimo de derecho a esos 11 millones de laburantes, a los laburantes de plataforma? ¿Cómo le mejorás el logaritmo, que le indica que su viaje vale un poquito más que el del otro? Nadie sabe. Claro, en ese sentido el gobierno dice esto se resuelve con flexibilización laboral. ¿Cuál es la posición que tienen desde la bancaria? ¿Es necesario discutir, pero no en los términos que propone el gobierno? ¿No hay que discutir nada y hay que esperar que crezca la economía y solo se ordene el trabajo? Es que hay que discutirlo, ¿no? Aquel que cree que no hay que discutir nada y hay que dejarlo todo como está, comete un error garrafal. Es cierto que ahí mezclaste un tema del crecimiento de la economía, y es la economía, es claramente, recientemente, cuando digo recientemente en la historia de los pueblos, 15, 20 años, es reciente. Se crearon desde el año, desde el 2004, 2005 hasta el 2011, 2012,
te crearon 3.5, 3.6 millones de puestos de laburo con esta legislación. Bueno, y después no le encontramos la vuelta a eso del 2011, 2012, y nos quedamos en 6 millones 300.000. Digo, algo está pasando, ¿no? Me parece que en todo caso, si vos me pedís una reflexión, te digo que la flexibilización ya la hicieron, porque más del 43% de los laburantes hoy están no registrados. Pero atento a eso, o sea, países que no son Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, me estoy refiriendo a Inglaterra, a Francia, a España, no te digo ni siquiera los escandinavos, viste, que son muy metódicos, ¿no? Pero estos tres que te mencioné, los tipos metieron un mínimo de derecho para los laburantes de plataforma, en donde vos le garantizás la RT o la figura equivalente, la salud y un aporte previsional y un salario mínimo, ¿no? Bueno, nosotros hoy están más preocupadas porque la pizza llegue caliente a que si el pibe tiene un accidente, viste, claro, encima le bajan los puntos en el algoritmo que lo controla. Me parece que esas cosas las tenemos que incorporar como movimiento obrero, y salir de este esquema casi con una mirada del trabajador fabril de mitad del siglo pasado y ver que hoy hay otras formas de laburo que las deberemos abordar. Por eso cuando digo agenda, digo una agenda amplia en donde discutamos las cosas que tiene que ver con los laburantes registrados o no registrados, de cara al futuro. Si no, viste, van a venir con supuestas buenas intenciones, pero para precarizar a aquellos que medianamente tienen algún derecho, o que tienen algún derecho, viste, o que tienen, ejemplo, tenemos un recibo de haberes. Me parece que la discusión es más amplia y hay que discutir, por supuesto que hay que discutir, y para eso espero que este nuevo triunvirato genere, como te dije, el segundo punto era una agenda, y el tercero para nosotros, esta nueva conducción, este nuevo triunvirato tiene que tener una posición de confrontación con el gobierno. Cuando digo confrontación, ¿por qué lo expreso? El 7 de septiembre, después de el proceso electoral de Provincia de Buenos Aires, el presidente en su mensaje expresa, a últimas horas de esa iba a hacer jornada, una autocrítica, pero no iba a modificar nada. Exactamente. Es más, él utilizó como metáfora: el programa económico está escrito en piedra. En piedra, ¿no? Ante eso, ¿de qué diálogo me hablas? Cuando uno ve, y esto no se lo quiero achacar a este triunvirato que lleva menos de 24 horas, ¿no? Sí, pero cuando Sergio, este triunvirato tiene que ser confrontativo, a diferencia del anterior. Sí, señor, sí, por supuesto. Y ahí iba un ejemplo que te iba a poner. El triunvirato anterior, digo esto porque el representante en la mesa de mayo lo había designado el triunvirato anterior. Gerardo Martínez. Y veía... Gerardo Martínez. Exactamente. Y veíamos los laburantes a un representante del movimiento obrero que proviene de una actividad que había perdido más de 80.000 trabajadores. Entonces, ¿de qué diálogo me hablas cuando vos perdiste más de 80.000 laburantes porque no hay obra pública, porque no hay esto, porque no hay aquello? Por lo menos tenés que meter un manotazo en la mesa y decirte: yo me voy de acá porque no tengo soluciones ni siquiera para los laburantes que represento. Entonces, por eso hice la salvedad. Claro. Eso fue decisión del triunvirato que se está yendo. Si la semana que viene veo Martínez o el que sea en una mesa con el gobierno de diálogo, bueno, evidentemente no aprendimos nada, y si no aprendimos nada vamos a seguir teniendo, si insistimos con los mismos resultados: más precarización, menos laburantes registrados, y en realidad no le solucionamos la vida a ningún argentino y argentina. Sergio, por último, el 6 de noviembre es el Día del Empleado Bancario porque hubo un acuerdo en 1950 en marco de la discusión salarial. No, te tenés que remontar mucho más atrás, en el gobierno de Marcelo T. de Alvear, año 1924,
ahí nuestros compañeros estaban peticionando por la creación de una caja de jubilaciones. Sí. Ya había habido algunos activos gremiales en el año 19. En el año 19 se lleva adelante la primera huelga bancaria, pero la asociación bancaria como institución o como organización se crea el 6 de noviembre de 1924. Ujú. Inclusive hay un pequeño detalle que pasa desapercibido, nosotros que somos de la actividad lo marcamos. No nos creamos, no nacimos como sindicato, después con el somos pre-peronismo, ¿no? Después Sí. con el peronismo sí nos dieron personería gremial en el año 48, Ujú. pero en nuestra denominación nosotros somos somos la asociación bancaria, Sí. y la S no es de sindicato, es una asociación bancaria, sociedad de empleados de banco. Ujú. Después se dieron durante estos 101 años de vida la discusión si cambiar esa S por sindicato, pero bueno, pero para eso, viste, necesita un congreso extraordinario, que ha Ujú. habido, pero se Sí. le... Tema muy menor. pero bueno, eso nos quedó de Ujú. nuestros fundadores, pero no fuimos a mediados del 50. En el 48 tuvimos nuestra personalidad gremial, pero Claro, y nacimos en el 24. como Ujú. en el 24. Y la seccional Mendoza, así ya completo el recorrido histórico, Sí. fue la segunda seccional que se crea. Después de Buenos Aires se crea Bahía Blanca, y Mendoza se crea el 21 de diciembre de 1932, Ujú. 8 años después, así que bueno, orgullosos somos de ser la segunda seccional de esta querida organización Claro. gremial. Sergio, muchas gracias por estos minutos y bueno, feliz día. Bueno, muchísimas gracias por la deferencia, gracias por el saludo, y también aprovecho para saludar a todos mis compañeros y compañeras bancarias, activos y jubilados, Ujú. que aún en la pasividad siguen siendo nuestros compañeros bancarios que nos marcaron el rumbo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.